visto un cometa, después de lo cual atravesó el mundo una peste general. En 1582 un cometa trajo una peste tan violenta sobre Majo, Praga, Turingia, y Holanda y otros lugares, que solo en Turingia arrasó con 37.000 personas y en Holanda con 46.415. De Viena, Austria, obtuvimos la siguiente descripción de un suceso acaecido en el año 1568. Aquí vemos la conexión entre un brote de peste y un objeto descrito de una forma notablemente similar a un cigarro moderno o un ovni en forma de rayo. Cuando en el sol y la luz de la luna, un hermoso arco iris y un rayo encendido fueron vistos por encima de la iglesia de Santa Estefanía, todo esto fue seguido por una violenta epidemia en Austria, Saboa, Auberg, Württemberg, Nuremberg y otros lugares, arrasando con seres humanos y rebaños. Las observaciones de los fenómenos extraños en el cielo normalmente ocurrieron desde algunos minutos hasta un año antes de que brotara la peste. Donde hubo vacío entre una observación determinada y la llegada de la peste, se reportaba algunas veces un segundo fenómeno, la aparición de figuras horribles de aspecto humano y vestidas de negro. En muchas ocasiones fueron vistas esas figuras bordeando las aldeas y ciudades, y su presencia era la señal de un inmediato brote de epidemia. En un resumen escrito en el año de 1682 se habla de una visita así un siglo antes. En Brandenburgo, Alemania, aparecieron en 1559 unos hombres horribles, de los cuales fueron vistos primero unos 15 y más tarde 20. Los primeros tenían sus pequeñas cabezas colocadas por el lado posterior, y los otros tenían espantosas caras y llevaban largas guadañas con las que cortaban la avena, así que el crujido de las guadañas fuera oído a gran distancia, pero la avena quedaba en pie. Cuando se le acercaban algunas personas, al verlo se iban corriendo con sus segadoras. 62. La visita de esos hombres extraños a los campos de avena era seguida por un severo brote de peste en Brandenburgo. Este incidente hizo surgir importantes preguntas: ¿quiénes eran esas misteriosas figuras? ¿Qué eran esos largos instrumentos parecidos a las guadañas que ellos portaban y que emitían un sonido similar al segador? Parece que esas guadañas pueden haber sido grandes instrumentos diseñados para rociar veneno o gas con carga bacteriológica similares a las asperjadoras agrícolas. Esto significaría que los pobladores malinterpretaban el movimiento de las guadañas como un intento de cortar la avena cuando, de hecho, los movimientos eran acciones para rociar con asperjadoras a las ciudades y campos. Hombres similares vestidos de negro fueron reportados en Hungría. En el año de Cristo de 1571, fue visto en Kremnitz, en los pueblos montañeses de Hungría, por el día de la Ascensión en la tarde, una muy grande perturbación, la más grande de todas, cuando sobre Schwelesberg, allí apareció tanto jinete negro que prevalecía la opinión de que los turcos estaban haciendo una invasión secreta, pero quienes rápidamente desaparecieron otra vez, y llegado a este punto se desató una terrible peste en el vecindario. Los extraños hombres vestidos de negro, los demonios y otras figuras horribles fueron vistas en otras comunidades europeas. Las terribles criaturas fueron con frecuencia observadas portando grandes escobas, guadañas o espadas que usaban para barrer o tocar a las puertas de los hogares de la gente. Los habitantes de esas casas caían enfermos con la peste después de esto. Es de estos incidentes que la gente creó la imagen popular de la muerte representada por un esqueleto o demonio cargando una guadaña. La guadaña vino a simbolizar el acto de la muerte secando a las personas como se corta el grano. Cuando miramos esta imagen obsesionante de la muerte, podemos de hecho, estar en presencia de la cara del ovni. De todos los fenómenos relacionados con la muerte negra, el que con más frecuencia aparece en los reportes es la mención de una extraña y nociva niebla o vapores, aunque no apareciesen los demás fenómenos que acompañaban la peste. El señor Knoll dice que esta bruma húmeda y pestilente constituía una característica que precedía a la epidemia y se mantenía a través de su curso total. Una gran cantidad de médicos de la época tomaban como diagnóstico que la niebla era la causante de la peste. Esta conexión fue establecida desde el mismo comienzo de la muerte negra, como lo dice el señor Knoll. El origen de la peste cae en China. Se dice que allí comenzó la tormenta ya en el año de 1333, después de una terrible niebla que emitía un horrible hedor e infestaba el aire. Otro cuento recalca que la peste no se contagiaba de persona a persona, sino que se contraía por la respiración cuando se inhalaba el aire mortalmente hediondo. Durante todo el año de 1382 no hubo viento, en consecuencia de lo cual el aire se volvió putrefacto, así que brotó la epidemia y la peste no pasó de un hombre a otro, sino que cada uno de los que murió por ella la tomó directamente del aire.
Informaciones sobre la bruma letal y la niebla pestilente llegaron de todas partes del mundo infestado por la peste. Una crónica de Praga describe la epidemia en China, la India, y Persia, y el historiador florentino Matteo Villani, quien se tomó el trabajo de su hermano Giovanni después que este murió de peste en Florencia, repite el cuento de los terremotos y bruma pestilente de un viajero por Asia. El mismo historiador continúa. Un incidente similar con terremoto y bruma pestilente fue reportado desde Chipre y se creyó que el viento había sido tan venenoso que los hombres caían fulminados y morían de eso. Y añade, los cuentos alemanes hablan de una niebla pesada de hedor horrible, la cual avanzaba desde el este y se esparcía por sí misma sobre la Italia. El autor establece que en otros países, la gente estaba convencida de que los que contraían la enfermedad de la peste, lo hacían de la misma manera como era común descrita, o sea, realmente, cuando ésta llegaba desde las calles como una bruma pálida. El historiador resume, bastante dramáticamente, la tierra misma parecía estar en un estado de convulsión, sacudiéndose y escupiendo, trayendo viento muy pesado y venenoso que destruía animales y plantas y llenaba a los pantanos de insectos que ayudaban a completar la destrucción. Sucesos similares son repetidos por otros escritores. Un diario de 1680 refiere este insólito incidente. Que entre Eisenberg y Dornberg, 30 ataúdes fúnebres todos cubiertos con ropas negras fueron vistos a plena luz del día, entre ellos y sobre un ataúd un hombre negro estaba de pie con una cruz blanca. Cuando todo esto hubo desaparecido, llegó un gran calor que la gente en este lugar difícilmente lo soportaban. Pero cuando el sol se puso, ellos percibieron un dulce perfume como si ellos estuvieran en un jardín de rosas. Por este tiempo estaban todos ellos sumidos en una perturbación. Después de esto la epidemia se instaló en Turingia en muchos lugares. Más al sur, en Viena, y niebla maloliente con los culpables, como indicativos de la peste, y de esos, por supuesto, fueron observados varios el pasado otoño. Directo desde la ciudad de Eisleben asolada por la peste, tomamos este divertido y quizás exagerado periódico que cuenta el 1 de septiembre de 1682. En el cementerio de Eisleben en el corriente mes a la 6:00 hora de la noche se notó el siguiente incidente, cuando durante la noche los enterradores estaban afanados en el trabajo de cavar trincheras porque en muchos días entre 80 y 90 habían muerto. Repentinamente ellos observaron que la iglesia del cementerio, más específicamente el púlpito estaba iluminado por una fuerte luz brillante. Pero cuando iban hacia ella se puso oscura y negra, llegó una espesa niebla sobre el cementerio que les hacía difícil verse unos a otros, espantosos espíritus malignos se veían asustando a la gente, duendes burlones e insultantes, así como también muchos espectros y fantasmas blancos. Más tarde el mismo periódico añade: cuando el maestro Arte expiró en su agonía, un humo azul se vio salir de su garganta y esto en presencia del cura, lo mismo había sido observado en el caso de otros expirando. De igual forma un humo azul ha sido observado saliendo de los hastiales de las casas de todos los habitantes que han muerto en Eisleben. En la iglesia de San Pedro ha sido observado el humo azul cerca del techo. Sobre este relato la iglesia ha rehuido, sobre todo cuando la parroquia ha sido exterminada. La niebla o peste venenosa era suficientemente espesa como para mezclarse con la humedad normal del aire y formar parte del rocío matutino. La gente estaba alarmada como para tomar la siguiente precaución: si el pan recién horneado es colocado por la noche en el extremo de un poste y en la mañana amanece mohoso y por dentro crecido y amarillo o verde, e incomible, y cuando de manera igual las aves de corral beben el rocío matinal y mueren en consecuencia, es que el veneno de peste está cerca de la mano. Como notamos antes, la niebla letal estaba directamente asociada con las luces brillantes moviéndose en el cielo. Otras fuentes para la peste han sido reportadas. Por ejemplo, Forestus Algmarianus escribió sobre una ballena enorme que él encontró, la cual tenía las siguientes medidas: 28 ells, 105 pies, de largo y 14 ells, 33 pies, de ancho. La ballena había sido lanzada encima de la playa de Egmont por grandes olas y quedó varada al aire libre, la cual volvió luego a la mar y produjo tan grande malignidad y fetidez del aire que muy pronto estalló una gran epidemia en Egmont y lugares vecinos. Es una lástima que el señor Algmarianus no dé una descripción más detallada de la gran mortandad que produjo la ballena, porque puede haber sido una nave similar a un ovni moderno, los cuales han sido observados entrando y saliendo de los cuerpos de agua. En otras palabras, el señor Algmarianus y su ballena pueden haber sido solo eso, una ballena muerta putrefacta que por casualidad fue lanzada a la playa y vuelta a hundir en el mar justo antes de un brote repentino de peste.
Es significativo que la niebla putrefacta y el aire malo eran culpados por muchos pueblos de la producción de epidemias a lo largo de la historia. En la antigua Roma durante una peste, el famoso médico griego Hipócrates, 460-337 a.C., estableció que la enfermedad fue causada por perturbaciones del cuerpo ocasionadas por cambios producidos en la atmósfera. Para remediar esto, el célebre Hipócrates hizo que la gente lanzara grandes fuegos públicos. Él creía que los grandes incendios podían corregir el aire. El consejo de Hipócrates fue seguido siglos más tarde por los médicos durante la peste medieval. Sin embargo, los doctores modernos tienen una visión sombría de consejo de Hipócrates sobre esta materia, en la creencia que Hipócrates era ignorante de las verdaderas causas de la peste. En realidad, enormes piras en las afueras era la única defensa concebible contra la peste si esta era causada por la aspersión de niebla saturada de gérmenes. No se había inventado la vacuna para combatir la peste y por lo tanto, la única esperanza que tenía la gente era quemar la niebla mortal con grandes incendios en los descampados. Hipócrates y aquellos que siguieron sus consejos realmente lograron salvar algunas vidas. Significativamente, las pestes neumónica y bubónica no eran las únicas infecciones mortales de la historia que eran producidas por una extraña niebla letal. La mortal enfermedad intestinal llamada cólera es otra. Cuando el cólera brotó a bordo del barco Britannia de Su Majestad la Reina de Inglaterra, navegando en el Mar Negro en el año 1854, varios de los oficiales y marineros afirmaron positivamente lo siguiente: inmediatamente antes del brote, se extendió una curiosa niebla oscura por sobre el mar y pasó por encima del barco. Apenas había salido el navío de la niebla cuando se anunció el primer caso de la enfermedad. Una niebla azul también fue reportada en conexión con el brote de cólera en Inglaterra en el año 1832 y entre los años 1848 y 1849. Como se mencionó antes, las plagas tenían un significado religioso muy marcado en la antigüedad. En la Biblia se dice que eran las plagas el método utilizado por Jehová para castigar a la gente por sus pecados. Los agüeros o presagios precediendo a los brotes de la muerte negra se parecen mucho a los agüeros relatados en la Biblia. Los hombres enfrentados al terror de la muerte negra estaban impresionados por la cadena de acontecimientos sufridos hasta el final de la peste, y por los relatos de la llegada de la pestilencia en el siglo XIV, caso que fue seleccionado como ejemplo de los acontecimientos de mal agüero entre los que deben haber ocurrido en los años precedentes al brote epidémico de 1348, el cual se pareció bastante a las 10 plagas de los faraones: trastornos en la atmósfera, tormentas, extrañas invasiones de insectos y fenómenos celestes. Además, la forma bubónica de la peste era muy parecida, si no idéntica, a algunos de los castigos impuestos por Dios relatados en el Viejo Testamento. Pero la mano del Señor fue puesta con fuerza sobre el pueblo de Asdod, una ciudad filistea, y la destruyó y los mató con dolorosos tumores. Samuel 5:6. La mano del Señor fue contra la ciudad, Gat, otra ciudad filistea, con una muy grande destrucción, y él mató a los hombres de la ciudad, incluso jóvenes y viejos, y ellos tenían uvas en sus partes secretas. 1 Samuel 5:9. Había una mortal destrucción a través de toda la ciudad, la mano de Dios era muy dura con ella. Y los hombres que sobrevivieron fueron afectados con tumores, hemorroides, y los gritos desde la ciudad llegaban a los cielos. 1 Samuel 5:11-12. El aspecto religioso de la muerte negra medieval fue incrementado por los informes de sonidos atronadores en conexión con los brotes de la peste. Los sonidos eran similares a los descritos en la Biblia como acompañantes de la aparición de Jehová. Extrañamente, son ellos también los sonidos comunes en algunos de los testimonios de los observadores de ovnis. Durante la peste de 1565 en Italia, rugidos de truenos se oían día y noche, como en la guerra, junto con una